Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Cedillo Charles y el día de hoy les explicaré el funcionamiento de los shaders. En el video pasado vimos el funcionamiento del PIA de gráficas computacionales 1, que consiste en un recorrido virtual en OpenGL. En este video, que estará vinculado con dicha exposición, se explicará el funcionamiento de los shaders y el principal responsable de la generación del PIA. Para esta ocasión, se utilizaron 5 shaders distintos para la generación del mundo: el cielo, el terreno, la billboard, el modelo y el líquido, es decir, el agua. Empecemos con el cielo, que requieren del Vertex Shader y Pixel Shader. Cabe aclarar que la diferencia entre estos dos es que Vertex se encarga de la construcción de los modelos plasmados en el mundo a partir de los vértices, mientras que Pixel se encarga de todo el color gráfico, dando de salida los píxeles para la gráfica. Recibe de entrada la posición y la textcore con denominación input, y de graphic class recibe las matrices de mundo, vista y proyección. En el proceso se obtiene la posición del GL con las 3 matrices mencionadas. Así se crean los vértices del cielo, que en este caso es una media esfera. Ya por último, da de salida las coordenadas de textura para aplicarle la carga de píxeles hacia todo el cuerpo creado. Este proceso se lleva en el Pixel Shader. Para el cielo, usando textcore y de su salida output color, recibirá las 4 texturas usadas: amanecer, mediodía, tarde y noche. También ocupará los valores de timelapse, que hará el cambio gradual de una textura a otra, y el ID del horario. Como son 4 cielos diferentes, hay 4 identificadores. Entonces estos serán la clave para indicar cuándo hacer el cambio con el pasar del tiempo, y esto es gracias a la switch. Y de ahí, usando las variables de texture color, se las asignamos a cada textura, todas yéndose con textcore, porque así será como pinta el modelo, por así decirlo. Y de ahí, con el proceso de cambio de día, con el switch, le mandamos sus respectivos números y, dependiendo del horario, comenzará el ciclo de cambio de hora, mezclando lentamente 2 texturas con el timelapse. Y esto va a esa velocidad porque el proceso se lleva con muchos decimales, y con ello se da el resultado del cielo. Ahora, el cielo se manda a llamar en graphic class. Primero le damos la propiedad de rotación para que el cielo gire, y de ahí anulamos tip test para renderizar el cielo. Requerimos mandarle las variables uniforme, las cuales son las 3 matrices generales, los IDs de las 4 texturas que representan el periodo de día-noche, y por último, enviar el valor de periodo de la mezcla timelapse y el ID actual del mundo, que también se actualizará dependiendo de la fecha. Ya de ahí lo mandamos a dar de alta todo el render al OpenGL y habilitamos Deep Test, que con ello hará que el cielo siempre se vea hasta atrás del mundo, no adelante, y que por ello no tape nada de lo demás. Seguimos con el terreno del mundo. Para la creación de los vértices, recibe como input los valores de cálculo, y de salida, aparte de la textcore, también saldrá la normal, tangente binormal y posición. Como parámetros del graphic, va a recibir las 3 matrices elementales de construcción. Repite el mismo proceso que el del cielo, ya que al igual que el sky, aquí solo se construye nuestro terreno, con la diferencia de que aquí obtendremos las variables de cálculo ya mencionadas, no sin antes normalizarlas, para pasarlas a Pixel Shader. Aquí recibimos ya los valores normalizados, para usarlos en los próximos valores. Tendremos por ley la output color, ya que esta es la salida final de nuestro shader. Y aquí recibiremos las variables de graphic class, los cuales son el mapa de alturas, nuestras texturas de color, sus variantes normales, la multitextura y las luces. Como el terreno solo tiene el color y normal, solo usaremos los factores de atenuación ambiental y difusa, respectivamente. Declaramos 2 focos, 2 vectores de luz, ya que el mundo no solo es iluminado por el sol, sino que también hay una zona de iluminación, la cual es la fogata, y por ello tiene su propio foco. Declaramos las variables de todas las texturas, en su orden de color y normal. Primero obtendremos el mapa de alturas y la multitextura de ahí. Hacemos lo mismo para color, pero al final esas texturas se mezclarán unas con otras para así quedar como una sola textura. Y, con ayuda de blending, la textura saldrá en un área de color en RGB, y el último queda en el área de color negro. Por eso lo denominé como formato Black RGB. Repetimos exactamente lo mismo con las normales. Claro está que todo adaptado ahora con las variables de bump, ya que esas representan las texturas normales.
Obtenemos los colores de luz. El ambiental recibirá un color relacionado al horario, ya sea naranja amanecer, blanco mediodía, azul medianoche, entre otros. Las dos luces de foco serán blancas, ya que por defecto estas solo enfatizarán la iluminación ambiental. Declaramos las variables de salida para dichas luces. Invertimos el vector y lo normalizamos para hacer el proceso de la difusión. Damos al final la aportación ambiental ajustado por el FAM, o sea, la atenuación ambiental. Se hace lo mismo que en la difusa, solo que trabajará con las variables de cálculo para ajustar correctamente su factor de luz. Y como son dos focos, habrán dos difusas de salida, donde la clave será la FAT, para este caso la atenuación difusa. Este valor alterará el terreno de todo el mundo por ser afectado por el cielo, mientras que el del fuego, como su iluminación es constante, nunca cambiará y tendrá siempre este valor. Y al final damos de salida la textura final, multiplicado con las tres luces, uniéndose para generar la luz que vemos. Y en la clase lo llamamos aquí, recibiendo los parámetros a las uniforms con los nombres ya mencionados. La única diferencia es que aquí no hay pruebas de GL, ya que no lo necesita. Este está en primer plano, y la Light Direction que vemos aquí es una propiedad del foco del fuego, haciendo esa característica iluminación que tiene. Hasta este punto, notaremos que los últimos tres shaders compartirán el mismo proceso, pero ya con sus diferencias clave, así que veremos solo lo diferente. Billboard comparte la propiedad con la del cielo. Su forma de generación es exactamente la misma, solo que el cielo crea una semiesfera. Billboard, por otra parte, crea un plano vertical y esto se ve reflejado cuando se lo mandamos en sus funciones especializadas. Ahora, en su Pixel Shader tiene la entrada y salida por defecto. Tenemos su textura color y su normal. Entra en el factor de atenuación ambiental y difusa, casi igual al del terreno, solo que esta vez solo tiene un solo foco, el sol. Se repite el proceso de texturizado y de luz, justo como el de terreno. Nada más que aquí, como solo trabajamos con una sola textura, no hay necesidad de mezclar ni dar multitextura. Tampoco requiere de un mapa de alturas, ya que esos son propiedades del terreno. Lo que sí es propiedad de las billboards es esta parte, una validación donde básicamente evitará mostrar colores nulos de una imagen. Todas las billboards son formato PNG, no se tiene que ver su patrón característico de cuadros alfa, y así es como entra esa función. Saca ese alfa y deja solo el cuerpo, dando la salida del output color como se debe. Y así se vuelve a llamar sus uniforms, mismos valores pero con menos cantidad de parámetros. Eso sí, cabe destacar otra propiedad de Billboard y es su rotación 24/7, donde con esta función hace que la Billboard esté girando su cara siempre hacia el usuario que entra al mundo, por lo que aun siendo una imagen, un plano 2D, le da ese toque 3D y es gracias a esto. Obtiene la posición de nuestra cámara, saca el ángulo correspondiente y lo ajusta aquí. Pasamos con los modelos. Su vertex deriva del terreno, pero aquí vamos a aplicar el nuevo factor de atenuación, la especular. Para ello, entran dos variables nuevas, cámara dir y view dir. Esto le dará el característico brillo de luz en las partes más claras del modelo, y lo hará dependiendo de nuestro punto de vista. Este solo se normaliza. Para el shader, hereda el proceso de sus tres hermanos ya vistos, pero de nuevo entra la luz especular, o sea, las variables fast, specmac y apport spec. Después de sacar su difusa, obtenemos el reflejo del modelo, normalizándolo con el sol. El spec calcula qué tan brillosos queremos que refleje y de ahí concluye haciendo la combinación de las variables especulares, y añadiéndolo a sus dos hermanas ambiental y difusa, se mostrará la especularidad del modelo. Saliendo del clásico output core. Para la clase se lo mandamos como siempre, y la propiedad del modelo, aparte de la especularidad, es la cámara, campos. De ahí está la gráfica en donde está la cámara, para así dar de salida el correcto reflejo. Y por último, pero menos importante, está el agua. Este es el más curioso, ya que prácticamente une propiedades de los anteriores shaders. Para empezar, el agua es un terreno derivado. Se inicializa como un terreno, pero antes de eso se hace la única animación que tiene el mundo, el oleaje. Obtenemos el mapa de especiamiento del agua, lo interpolamos con su opuesto para así crear la altura máxima y mínima de la capa de agua para las olas. Sacamos su resultante de ambas alturas y con ello le damos la rapidez de la corriente para decir la gravedad de la creación de olas. POSIX-Y
En términos simples, determina la altura general del lago, y con ello se crea la interpolación de olas. Y de ahí solo normalizamos las olas. Lo demás ya se vio en los anteriores vértices. Su shader es prácticamente un light pixel shader, pero con menos parámetros, menos texturas y la propiedad del agua, viendo que para el oleaje le damos su textura junto con la posición de UDB para así simular la animación del desplazamiento de textura y así darle de animación el flujo del agua. Y al final de todo, después de dar de alta Output Color, le damos la transparencia, bajándole su variante alfa para que sea realista con el agua de la vida real. Y para llamarlo es lo mismo, pero vamos a ver lo nuevo. Esta función de GL básicamente solo estará activando la función alfa para así darle propiedad a la transparencia del agua. Y al final lo desactivamos para repetir el proceso. Aquí mismo se calcula la rapidez del agua, llamándolo flujo y el factor ola, como el oleaje para el vértice, donde interpolan las tres alturas mencionadas con esta para así sacar una ola. Y Water Move es la velocidad de UDB que se le declara más arriba. Para terminar, veremos cómo se conectan en la función render, ya que es aquí donde se mandan todos los datos para poner a trabajar los 10 archivos expuestos. De primera tenemos las matrices elementales. Aquí se muestra Water Move, que está bajo el nombre de WaterDB. Ahí opera la velocidad constante de su desplazamiento de textura. Los tres factores de atenuación que inicializan con esa intensidad, y Floor es una variable auxiliar para la billboard, donde se ajusta mejor al suelo dependiendo de la billboard cargada. Y para mejor dinamismo, se llaman todos los shaders como funciones, teniendo el cielo y el terreno. Billboard y modelo hacen un ciclo, ya que está haciendo el mismo proceso para cada modelo cargado, así como con los billboards. Y por último, el del agua. ¿Y por qué todos reciben parámetros? Porque constantemente los valores están cambiando, en especial los tres factores de atenuación. Este es el proceso de cambio de día. Como son 4 periodos, son 4 IDs representados con SkyType, donde aplicando un timer llamado Daytime, se estará cambiando constantemente los colores de luz ambiental y el factor en conjunto de las tres luces con el mismo ritmo. También el foco del sol cambia la posición dependiendo si sale del horizonte, está en mediodía o se oculta en el otro lado. Y para la noche casi no haya luz y el color sea de un tono azulado. Y con los datos actualizados se mandan a llamar a todos los shaders para que cambien sus gráficos con los nuevos datos de la CPU, todo al instante y de manera uniforme. Y esa sería toda la explicación de los shaders, donde al final con la combinación de los 10 archivos y el programa de Visual Studio daría como resultado el PIA de Gráficas Computacionales 1, que abajo en la descripción estará el link para que puedan ver el resultado. Muchas gracias por ver la explicación. Nos veremos hasta la próxima.